No, ya la pregunta está hecha, doctor Berrío, Panamá es suyo. Así que... Bueno, efectivamente, como dice Brahim, uno llega a Italia con todos sus problemas de corrupción y de burocracia, es la octava economía del mundo, es miembro del G8, es un país, G7 incluso, la economía de Italia es más grande que la de Rusia, el tamaño de la economía de Italia. Y llegar con uno de estos problemitas no era fácil. A un embajador hay que las proporciones de los países, cuando uno llega un país centroamericano se ve diminuto cuando llegas a Roma, y efectivamente Finmecánica es un conglomerado enorme, el segundo conglomerado. ¿Es estatal o privado? El 30% de Finmecánica pertenece al Estado italiano, pero además los fondos de inversión, los fondos de jubilaciones de maestros tienen otro 30%, que al final lo administra el Ministerio de Economía. Así que para efectos prácticos el Estado italiano controla el 60% o más de estas empresas, a pesar de que es una empresa pública que cotiza en bolsa y todo lo demás. Es enorme, son 65.000 empleados, ventas de billones de dólares al año, y había atravesado la empresa por una serie de escándalos de corrupción, no solo en Panamá. La época, o sea, el gobierno Berlusconi termina infiltrando estas empresas estatales, que son varias, semiestatales o mixtas, y todas quedan envueltas en escándalos de corrupción. La de Finmecánica en particular, en la India, en Turquía, en Yemen, contemporáneo con el de Panamá. Así que cuando yo llego sí había un relevo de la cúpula ejecutiva de Finmecánica. En ese momento ya se había, en el mayo del 2014, se da el último cambio y se nombra a un ejecutivo de primera línea en Italia, que es el hombre que ha modernizado los ferrocarriles de Italia, Mauro Moretti. Entra justo con el cambio de gobierno, pero ya el gobierno de Renzi, el gobierno de Monti anterior, que es el que le sigue al de Berlusconi, van adecentando estas empresas que todas están metidas en escándalos de corrupción. Pero sí, varias vueltas dieron la clase política italiana. Se alinearon las estrellas casi. No, al final hubo que presentar unas demandas en Panamá. O sea, para que nos pusieran atención, yo creo, cuando yo acepté el cargo, primera vez que ocupo un cargo del Estado y lo narro así en el libro, yo le dije al presidente, yo voy en un año y regreso. Yo me voy por un año, mis planes eran un año y volver. Ebrahim le consta porque tú estás por su oficina. Y el primer año se perdió porque... La burocracia. No, el estilo italiano tiene su forma de negociar. Cuéntanos, cuando tú fuiste a presentar las credenciales, no sé si fue las credenciales, la primera visita al Ministerio de Relaciones Exteriores, la advertencia que te hicieron de que tú venías como embajador y no venías aquí. Bueno, fue el embajador de aquí cuando mi primera reunión cuando yo allá y me dice, oye, los embajadores no se involucran en estas cosas, los embajadores son mensajeros. Normalmente uno no se mete en estos casos judiciales. Y yo sí advierto, no, yo voy a resolver. Es parte de la defensa de los intereses de nuestro país es resolver este caso. Así que no es un rol, visito a los fiscales. Yo creo que primera vez en la historia que un embajador va y se reúne con fiscales en casos específicos que estaban andando en ese momento. Pero al principio los fiscales también como que tenían dudas, como que el que llegó al poder es un Arnulfita que tuvo con Martinelli, y Martinelli está aquí. Los fiscales estaban muy recelosos por dos razones. El sistema italiano, que es estas coaliciones de partidos donde el que es segundo primer ministro, reemplazo, queda después en coaliciones de gobiernos que se van mutando. Ellos no estaban muy claros que el vicepresidente entonces era el presidente y que esto era un cambio absolutamente de gobierno. Pensaban que era una continuación. Eso era uno. Y lo segundo, que habían recibido ya visitas de fiscales panameños, y ya con el tiempo me lo aceptaron. Ellos son fiscales antimafia y conocen muy bien. Dice, yo sé que estos fiscales lo que venían a buscar eran las pruebas del implicado principal, que era el expresidente Martinelli. Y ellos confirmaron ese temor que tenían cuando reciben estos fiscales, porque no pasa nada en Panamá. Supuestamente era cooperación internacional. Es más, Panamá deja de participar en el juicio que se inicia, con pleno conocimiento de que la República de Panamá iba a quedar fuera como parte civil del proceso en el cambio de gobierno. Pero Panamá no se pudo haber hecho parte en ese proceso. Pudo perfectamente, pero exprofeso quedamos por fuera. Eso fue justo el cambio de gobierno.
¿Y qué implicó quedar por fuera? ¿Qué implicaba? Que en el caso de que fueran condenados por soborno, la Vítola y Possesser, el director comercial de Finmecánica, Panamá perdía la oportunidad de demandar civilmente a Finmecánica. Esa oportunidad se perdió en el cambio de gobierno, a 4 días del cambio de gobierno, eso se perdió. Panamá logró eventualmente ingresar al proceso como partes, como víctima, le llaman ellos, parte afectada, pero no como parte civil. O sea, tener acceso al expediente, tener acceso a las copias, que fue fundamental para nosotros, pero no actuar, presentar pruebas, solicitar, intervenir, acelerar el proceso. Una pregunta, ese caso ya cerró por prescripción, creo que fue la última. Pero ahora, ¿hay posibilidad de conseguir el expediente completo? El expediente está en Panamá. Está en Panamá. Y ahí, ¿qué hay de nuevo ahí que no se sabía? Por ejemplo, que el gobierno panameño no pudo tener acceso a eso por no haber participado. Panamá lo que perdió fue participar en el proceso en Italia. Ok, ¿no? pero bueno, ¿qué hay de nuevo? En Italia. ¿Qué hay de nuevo en ese expediente que pueda ser aportado como prueba aquí, por ejemplo? Para los procesos, bueno, está... lo que pasa es que el actor principal de aquí nunca se ha llamado a juicio. O sea, Ricardo Martinelli, que es el acusado principal en el tema del soborno y en el tema de malversación o de tal, nunca ha sido llamado ni en Panamá ni en Italia, por distintas razones. Pero en esos expedientes están las conversaciones, las transcripciones de las grabaciones entre la Vítola conversando con ejecutivos de Finmecánica, la Vítola conversando con el presidente Martinelli, la Vítola conversando con ministros de Estado, la Vítola conversando con el hijo del presidente sobre negocios, sobre cómo se iban a facturar, sobre quién es Agafia, sobre instrucciones de Agafia. Todo eso está en las transcripciones. Ahora, ¿por qué no hay una investigación contra el presidente Ricardo Martinelli aquí en Panamá sobre ese tema? Esa es una gran pregunta que yo me hago, porque esa información se envió. Se enviaron 3 paquetes de información. Esa y la condena que sí ya existió sobre el caso Impregilo, que es el caso de extorsión que se le hace a la empresa Impregilo, donde se condena a la Vítola a 3 años y un segundo a 14 meses, pero en la condena se dice, la Vítola es el intermediario de la extorsión, el autor principal es el presidente de la República de Panamá, y así dice la sentencia. Una sentencia ya apelada, confirmada. Todo eso se envió en su momento a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes recordarán que en algún momento Ayub Prado mandó a decir que es que no venía traducido. Por supuesto que venía traducido. Que no voy a mandar una sentencia. Lo que pasa es que no venía traducido con traductor público autorizado de Panamá, porque en Italia los traductores son en Italia. Pero perfectamente esa traducción se ha podido hacer en Panamá también, porque lo que se está mandando es una sentencia. O sea que todavía existe la posibilidad de abrir ese caso. Porque existe una percepción, y yo era parte de ella, o sea, yo la tenía también, de que el caso de Finmecánica ya se había acabado, que había quedado en nada. Todavía existe la posibilidad de abrir procesos contra otros actores, a pesar de que parte del caso ya se cayó. Así es mi entendimiento. ¿Por qué? Porque se ha puesto en conocimiento de la autoridad que debe investigar en Panamá, en este caso por la jerarquía del acusado, debe ser la Corte Suprema, que debería nombrar un fiscal, magistrado fiscal, y decir, hombre, tenemos evidencia de que en Italia hay estas pruebas sobre un hecho que ocurrió en Panamá y que afectó al erario panameño. Yo pienso que debería haber un interés por investigar este caso. Y eso está durmiendo ahí desde el 2015, primer semestre del 2015 yo envié esa documentación. Pero, a ver, en ese caso sí ha habido procesos en Panamá. Lo único es que no ha habido contra Ricardo Martinelli. Bueno, porque yo entiendo que lo de José Raúl Mulino fue por este mismo caso. Sí, eso es a lo que yo me refería, y ese se cayó. Bueno, se cayó en parte de la investigación. Empecemos en los casos en Panamá. Sí. El primer caso en Panamá es una demanda que pone un señor Orestes del Río, que se abre y se cierra, estando Ayub Prado procurador de la Corte, porque dice que no hay pruebas suficientes. Se abrió y se cerró. Impersonal, un sobreseimiento definitivo impersonal, ahí no se llamó a nadie a juicio, decía que no había pruebas. Esa es una de las evidencias que tienen los fiscales, que no había ningún interés en Panamá, que dicen, ¿cómo no va a haber pruebas? Sí, hemos mandado 6,000 páginas de documentación que ustedes han solicitado, pero bueno, esa era la primera. Segundo caso, se abre después Ana Belfon, cuando el Estado panameño
hace las primeras pruebas y constata que los radares no son funcionales, ahí hay un caso de malversación de fondos, ya no de corrupción, sino de malversación de fondos. Ese caso se abre, se pide la prórroga, que ese caso los llamados son Garús y Mulino, en ese caso, por malversación, no estamos hablando de soborno, malversación. Es el caso de la última controversia, el del fallo de tal. Pero casos por tentativa de soborno, pago de soborno contra Ricardo Martinelli, no se llamó a juicio a Martinelli en Italia por su fuero como presidente y jefe de Estado y todo lo demás, y aquí tampoco no se ha abierto porque eso está reservado para la Corte Suprema de Justicia, por ser diputado. Así, ese caso, o posible caso, o presunción de que ocurrió un delito, nunca se ha abierto. Ni allá, ni acá. Pero a ver, es que quiero entender bien. Es complicado. Es complicado, sí, es que quiero entender bien este asunto. Yo entiendo que la razón por la cual a Martinelli ni siquiera en algunos casos se le menciona en Italia, bueno, se menciona, pero se menciona de una forma muy tangencial, si se quiere, es porque el caso que se estaba investigando en Italia era un caso de corrupción italiano y que a ellos no les interesaba, voy a usar la expresión, no les interesaba los casos, las personas panameñas que estuvieran allí, sino que les interesaba los italianos que estuvieran involucrados en esta trama de corrupción. ¿Hay algo de eso? Bueno, en el fondo es una cuestión de estrategia jurídica de los fiscales. Yo esto lo hablé bastante con ellos. Si ellos traían al proceso a un jefe de Estado, prescribía el caso. Con todas las tácticas dilatorias, las rogatorias, traer un jefe de Estado, y dejaban de juzgar a los italianos que tenían a mano y que habían participado en el caso. Pero en el llamamiento a juicio, en los documentos del arresto de la vítola, toda la documentación, se menciona claramente al presidente Ricardo Martinelli en la trama, en los correos, en las pruebas, y se dice que en Panamá existía toda una estructura corruptiva y toda una actividad de alta corrupción y todo lo demás. Ellos, pues, y en un momento me dijeron también, bueno, nosotros jugamos a los italianos, a ustedes les toca jugar a los panameños. Italia no tiene por qué hacerle justicia a Panamá, o sea. Oye, ahí había, en ese caso. Vamos a guardar esa pregunta para después del cambio, o una pregunta cortita que usted la puede dejar. Sí, no, lo que quería mencionar es que en ese caso de la corrupción de la vítola, hubo en un momento dado con un señor de apellido Ortuña, que creo que trabajaba para IBT, salió a decir que él era, la plata era de él, no sé, algo por el estilo. Luego ahora veo que esa misma empresa le acaban de dar un contrato para la construcción de cárceles, ¿no? Y vamos por ahí para ver qué sabías tú de las interioridades del caso Finamecánica de este señor Ortuña y IBT. Bueno, veremos ese tema después del cambio. Ya regresamos.